Gracias a todos por sumarse. Y bueno, Klaus nos preparó, como siempre va a ser una... Pido a los que puedan que silencien el micrófono, por favor. Como siempre, Klaus nos va a dar una visión práctica, divertida y ágil de lo que está sucediendo en materia de comercio exterior y de lo que podemos esperar después del COVID. Y alguna otra bombita que estuvo el viernes, que estuvimos hablando, alguna otra cosita que a tener en cuenta que por ahí no estaba previsto cuando pensamos esta presentación. Así que bueno, buenos días y comenzamos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ana. No sé expectativa de la gente, así que ahora me pusiste en una aprieto. Pero, a ver, preparé una charla corta, para no estar hablando 2 horas, hemos hablado de más o menos unos 40, 50 minutos, pero que muchas cosas de las que voy a decir es posible que los que están conectados, digamos, puedan dar su experiencia, sus comentarios. Por tanto, digamos, no tengan ningún... evitar su micrófono y agregar el comentario que quieran. Digamos, no, voy a tratar de estarles preguntando cada rato porque quizás no es lo mismo esto virtual que cara a cara, pero no duden ustedes mismos en hacer las intervenciones que consideren. Realmente, lejos de molestarme, creo que suma mucho y creo que también ese es un poco el espíritu de las cámaras, que es compartir. Es decir, muchas de las cosas que decís son disparadores o repasos, o para que después nosotros mismos hagamos nuestro propio análisis o incluso que puedan compartirlo por acá. Realmente es un poco la intención, pero bueno, también estoy preparado para llegar a considerar necesaria una intervención. Cuando estábamos armando esta charla y cuando lo charlábamos con Ana, a mí se me ocurría y le decía que tranquilamente podíamos hablar 40, 50 minutos de qué es lo que creo que puede llegar a pasar en el comercio exterior, digamos, a nivel mundial, pero más basado en Argentina. Y digo, esto, ojo, no basado en estudios económicos que hacen a poder hacer una proyección, eso no es lo mío. Lo mío simplemente es ya haber atravesado algunas crisis y haber podido recoger información de cómo salimos de esas crisis en los países. Por supuesto, ninguna crisis como esta, por tanto, en realidad no hago más que exponenciar, digamos, para poder adivinar lo que podría llegar a pasar. Eso por un lado, y además creo que es bastante obvio, ¿no? Pero también, digo, tenemos demasiada información de lo que está pasando en el mientras tanto. Entonces la charla que iba a ser de el comercio exterior después del COVID-19, en realidad se terminó transformando en el comercio exterior durante y después del COVID-19. Así que bueno, es simplemente hablar de esos temas y después, en el durante o en el después, también acá de la charla, un poco poder escuchar qué es lo que van a pensar ustedes del que voy a ir charlando. A ver. Ahí se ve mi presentación, ¿no es cierto? Sí, ok. A ver, primero el comercio exterior durante el COVID. Bueno, la primera pandemia que nos ataca, porque créanme que nosotros tenemos 2, a diferencia del resto de los países, pero la primera pandemia es la que también sufre el resto de los países. Y estuve dando algunas charlas a nivel regional, también conversando con gente, digamos, fuera de la región. Y la verdad es que lo que pude recoger es que la mayoría de los países están tomando 5 medidas, digamos, de forma generalizada. Por un lado, por supuesto, están priorizando las decisiones administrativas. Más allá de que algunos países con mayor velocidad que otros han podido poner en marcha los distintos mecanismos, si se quiere, legislativos, lo cierto es que en la mayoría de los casos estamos viendo que las decisiones terminan siendo muy fuertes desde el Poder Ejecutivo en cualquiera de sus formas y los propios órganos descentralizados o instituciones descentralizadas de ese Poder Ejecutivo también dictando resoluciones generales que terminan impactando, digamos, fuertísimo en lo que tiene que ver con la economía en sí. Entonces lo que vemos es que en la mayoría de los países hay una priorización de las decisiones administrativas. Como segunda medida, por supuesto, muchos países están restringiendo ciertas importaciones, digamos, que no pudieran ser útiles
de la pandemia, y por el contrario, habilitando importaciones que quizás en otro momento podían haber llegado a tener algún tipo de restricción, y se trata de productos que necesitamos encarecidamente todos, y por eso vemos que, por algún lado, restringimos lo que no nos interesa tanto, digamos, o no es tan importante en este momento, restringimos, digo, a nivel normativo o incluso a nivel operativo, digamos, que lo tuyo está para después, y o priorizando a nivel operativo o beneficiando desde el punto de vista normativo el resto de las importaciones que sí nos sirven. Otros países lo que están haciendo es controlando y administrando las exportaciones. Por ejemplo, bueno, lo que hemos hecho nosotros con exportaciones por ejemplo, respiradores y todo lo que tenga que ver con material sanitario, hoy lo que tenemos es que esas personas no están pudiendo exportar o están pudiendo exportar previa obtención de un certificado, el cual es obtenido o no, dándole participación a los ministerios de salud. Lo que vemos es no solo la priorización de las decisiones administrativas, sino el Ministerio de Salud hoy, digamos, en el tope de las decisiones. Otros países lo que están haciendo están estableciendo ciertas subvenciones, digo, o a la fabricación de estos productos, pero también subvención a los propios habitantes, ¿no? Estados Unidos creo que es $1.600, $1.800, nosotros $10.000, cada uno hace lo que puede, y eso se está empezando a ver también en el resto de los países. Y en algunos países, aunque les parezca raro, están empezando a manifestar ciertas intervenciones en los mercados de cambio, ¿sí? Y esto creo que va a ser más notorio o se puede llegar a duplicar, a multiplicar con el paso del tiempo, donde de pronto se ven los bancos centrales de cada país necesitados de tomar algún tipo de medida monetaria. Así que nada, lo que uno ve es que los países están todos convulsionados. ¿Por qué? Y porque de pronto se ven que están priorizando decisiones administrativas por encima de los congresos, restringiendo importaciones, favoreciendo otras, controlando exportaciones, estableciendo subvenciones, interviniendo en el mercado de cambios. Imagínense para esas compañías. Bueno, lo que yo les decía a mis colegas era: bienvenidos a la Argentina, muchachos. Nosotros vivimos con eso hace varios años, digamos, y no por una pandemia externa, sino por la enfermedad de una economía, digamos, una enfermedad que padecemos hace muchos años. Así que, si quieren ver el lado positivo, fíjense, los otros están haciendo lo que nosotros ya hacemos hace rato. Así que en eso creo que tenemos una ventaja y tiene que ver en que nos conmociona un poco menos. Después, nada, los problemas que esto surge y le surge a todo el mundo. A ver, ¿cuál es esto? Lo que pasa es que la Argentina es esto, ustedes ven. Yo creo que acá, creo que son aproximadamente unas 50 normas y dejé de contar el 28 de abril. Pero todas estas normas de alguna forma impactan en el comercio exterior, ¿sí? No estoy hablando de normas relacionadas con la pandemia, estoy hablando de normas relacionadas con la pandemia que afectan al comercio exterior. Y repito, dejé de contar, creo que esto es hasta el 28, y no lo veo porque está mi pantalla ahí, pero creo que era hasta el 28 o por ahí, y créanme que en la última semana se sumaron varias más. Por tanto, si yo quisiera darles a ustedes la charla de únicamente el comercio exterior durante el COVID-19, fíjense que me sobra normativa para poder hablar de eso. Así que mi idea es, en vez de hablar de estas 50 normas, yo lo que hice fue dividir estas 50 normas por tema y les voy a ofrecer un comentario de cada uno de estos temas, lo que no significa que cada uno de estos temas da para profundizar muchísimo porque está todo basado en distintas normas. Bien, me estoy controlando mi tiempo porque lo bueno es que acá no tengo que ver a Ana retándome por la hora, entonces acá yo me hago el autocontrol. A ver, de esto de marco general, lo importante para saber y que pudiera implicar en el comercio exterior tiene que ver con que tenemos, y las medidas generales, digo, es de entrada el comercio exterior estuvo en la mira. Digo, no necesariamente en la mira para atacarlo, sino muchas veces incluso en la mira para protegerlo, pero siempre fue importante. Ustedes pueden notar que el primer decreto y las primeras resoluciones administrativas del jefe de gabinete de ministros ya habla del comercio exterior, estableciendo primeramente el comercio exterior como una actividad esencial, ¿sí? Algo que era muy meritorio, digamos, en algún momento. La verdad es que ahora ferreterías y curtiembres también son actividades esenciales, por tanto, digamos, ya no me siento tan distinguido. Lo gracioso es que durante mucho tiempo, curtiembres, por ejemplo, ferreterías, era una actividad esencial, no así la actividad legislativa, y por eso los diputados se quedaban. Digo, está claro, el Poder Legislativo se puede regular a sí mismo, lo raro es
que al ver que el Poder Ejecutivo regulaba como actividad esencial una ferretería, quizás eso debió haber generado algún tipo de reflexión por parte de los diputados y senadores y entender que quizás ellos también tienen una responsabilidad cuanto menos similar a la de un ferretero. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sabemos es que el comercio exterior es una actividad esencial y por tanto nunca se detuvo por completo el comercio exterior, como sí ocurrió en algunos países. Créanme que algunos países cerraron la actividad de la aduana y únicamente estaba abierto esquemas de absoluta emergencia y para el ingreso de específicas posiciones arancelarias. Acá lo que se habló siempre fue una especie de priorización. ¿Priorización qué? Y ustedes acá, el que quiera intervenir puede hacerlo ahora y si no hace al final. Priorización que pareciera que con el paso del tiempo, digamos, se ha flexibilizado un poco más. He estado hablando con despachantes de aduanas que me han dicho que con el correr de los días y de las semanas cada vez están haciendo más operaciones y de importaciones incluso cada vez más diversas, lo cual al principio le generaba mucha demora, pero hoy no en plazos iguales que antes de la pandemia, pero sí muy parecidos están haciendo las liberaciones. Quiero decir, primero lo que se veía es que las primeras semanas si no era material médico no, después si no era material médico o materiales perecederos tampoco, y ahora lo que se dice es que es materiales médicos, perecederos y cualquier otra cosa, hoy digo, con un poco más de paciencia, pero se están pudiendo hacer las operaciones. A nivel administración, atención y suspensión de plazos, la verdad es que acá, digamos, no hay muchos para comentar. Me anoté acá básicamente la posibilidad de hacer algún tipo de atención vía online, pero no hay mucho ahí para mencionar. Suspensión de plazos, que también lo puse más abajo en procedimientos aduaneros, sí tenemos bastantes cosas, ahí está bastante complejo porque ha habido durante muchos días cierto silencio que ahora está generando la dificultad para contar a nivel procedimientos aduaneros y cambiarios, me refiero. Ahora tenemos alguna dificultad para contar los días, digo, porque al haber demoras en las autoproclamaciones, digamos, de ferias extraordinarias, han quedado días en el medio, pero bueno, ese es un tema quizás demasiado administrativo nuestro de los abogados, pero puede generarse algún inconveniente, aunque creemos que va a primar acá la razonabilidad y establecer directamente una especie de feria, digamos, homogénea, pero lo cierto es que hay algunas diferencias. Beneficios para PYME, lo cierto es que, como entre la normativa que se estableció beneficios para PYME, lo que se hizo es, se extendió el programa de facilidades de pago para pymes en lo que tiene que ver con deudas impositivas aduaneras, y no solo deudas impositivas aduaneras, digo aduaneras desde el punto de vista tributario, sino también en multas e intereses. Eso es algo bastante interesante que se prorrogó para las pequeñas y medianas empresas. Otros beneficios para pymes que creo que me había notado, un beneficio para pymes es también que se determinó, y esto pasó medio desapercibido, pero es muy importante, en realidad cada cual sabrá lo importante que es, y tiene que ver con que también se suspendieron las medidas cautelares contra pequeñas y medianas empresas que pudieran afectar la operación del comercio internacional. Eso es un tema bastante interesante. Y para cerrar con el tema beneficios y exportación, algo que voy a decirles que alguno quizás se va a sonreír, y es que se estableció por norma la necesidad de acelerar lo que tenga que ver con el pago de los reintegros a la exportación. Digo que alguno se va a sonreír porque me parece a mí que más que una normativa es una suerte de expresión de deseo y que no se está cumpliendo. Creo que en este caso nosotros como Cámara quizás estamos en condiciones de hacer alguna presentación, aunque quizás para no quedar tan en evidencia debería ser algo más organizado entre todos, pero me parece que acá hay algo para protestar. Tenemos una norma que dice que se va a apurar el pago de reintegros a sabiendas de la necesidad de las empresas. Lo cierto es que no se está viendo ningún tipo de aceleración, estamos en un esquema muy parecido de pago al que teníamos antes. Tenemos ahí organismos de control. Acá sí que hay muchísimas normas internas de cada organismo de control, que como yo les decía, pareciera que tienen todas un poder de legislación, un peso en la legislación muy importante. Entonces, estos organismos de control han establecido normas relacionadas con las operaciones de comercio exterior. A modo de ejemplo, el propio SENASA terminó por
prorrogando todo lo que tenga que ver con sus habilitaciones, a los efectos de que no sea necesario hacer trámites para renovaciones de habilitaciones. A habilitaciones me refiero a, por ejemplo, establecimientos para el almacenaje, para la elaboración y demás. El ANMAT sacó resoluciones diciendo de que no es más necesario concurrir al ANMAT, ya que los distintos procedimientos que hoy todavía se hacían de forma manual, artesanal, digamos, en la propia presencial, en la propia ANMAT, hoy ya todo el 100% se puede hacer online. Alguno de ustedes me podrá corregir si eso no está sucediendo, pero por lo menos es lo que declara el ANMAT. Transporte, puertos y terminales, es bastante interesante lo que está sucediendo. Créanme que en el derecho comparativo regional estamos mucho mejor que el resto de la región. Y acá me siento muy extraño, pero voy a tener que elogiar a la AGP, a la Administración General de Puertos, porque se movió rápido y estableció el libre almacenaje de los productos desde el inicio de la cuarentena hasta el 14 de mayo, y suponemos que, según los anuncios que esperemos para este fin de semana, se iría a extender. Una aclaración es que esto de determinar libre almacenaje por parte de la AGP lo que significa es que le aplica únicamente a aquellos puertos que son parte de AGP. Existen algunos bastante importantes que no lo son, como por ejemplo el Exolgan, pero lo bueno y lo interesante es que Exolgan, APM Terminals y demás, motu propio, terminaron adhiriendo a estos mecanismos de almacenaje libre, lo cual es sumamente importante. Digo, lo que la EGP no logró a nivel digamos, de resolución, lo logró hacer a nivel de la comparativa, digamos, y dejando un poco en offside a aquellos terminales que no lo acatan. La que todavía no acató el libre almacenaje, por lo menos esto es hasta la semana pasada, la verdad que esta semana no estuve haciendo las averiguaciones, es la terminal de cargas aéreas, digamos. Hasta donde yo no estaba adherida, lo cual me deja una reflexión: o se adhiere o lo va a determinar un juez. Digamos, no recomiendo un pago de almacenaje en TCA sin que sea judicializado, porque creo que las posibilidades de ganar una contienda en ese sentido son altísimas, digo, a la luz de lo que sucede en el contexto nacional. Y algo que también, y un tema un poquito más complicado, tiene que ver con la demora de contenedores. Ahí no existe norma que pueda aplicar. AGP no tiene una incumbencia en lo que tiene que ver con gasto por demora de contenedores, y entonces lo que estamos viendo ahí es que termina siendo parte de una negociación entre privados, y, digamos, como regla estamos viendo descuentos en lo que tiene que ver con demora de contenedor, que van entre el 15 y el 50%, pero no tenemos ahí una normativa que nos esté ayudando. Procedimientos ya estuvimos hablando. Un solo tema de procedimientos, muchas mesas de entrada para hacer reclamos o para hacer presentaciones, digamos, diversas, no las podemos hacer. Simplemente ahí un tip que le dejo es que lo que sí funciona perfecto es el correo. Por tanto, ciertas presentaciones que antes las hacíamos de forma presencial, hoy las estamos haciendo por vía de carta documento. Eso por un lado. Y después, lo que tiene que ver con horarios de atención, bueno, no hay mucho sobre eso. Algo interesante en lo que tiene que ver con licencias y trámites especiales para exportar es la propia DGA, lo que tiene que ver con declaraciones juradas de venta de exportación. Prorrogó 30 días las distintas declaraciones juradas. La propia aduana también, lo que tiene que ver con certificados de origen, está permitiendo la presentación de certificados de origen digitalizados, digamos, bajo promesa, por supuesto, de luego entregar los originales, lo cual tiene bastante asidero, toda vez que un certificado de origen no te impide de tener que garantizar unos derechos. Por tanto, parece una bastante lógica, que creo yo que incluso se puede quedar, digamos, por después de la pandemia, digamos, de tanta lógica que tiene. Les decía, lo que tenemos es digamos, han eliminado licencias para la importación de ciertos productos, digo, esos productos que a nosotros nos interesa hoy tener, no solo que han sido bajados del arancel, me refiero a desde barbijos, por supuesto, alcohol, sueros, los camisolines, digamos, que todo lo que tiene que ver con industria textil tiene severas licencias. Todo eso hoy no van a llevar licencias
no automáticas, son todo licencia automática, por tanto se está fomentando la importación de ese tipo de productos. Y sobre licencias, algo interesante es lo que tiene que ver también con que se eliminaron ciertas medidas de antidumping para algunos productos que están relacionados con la emergencia sanitaria. Y desde jeringas, por ejemplo, de China, y algo interesante es que las soluciones fisiológicas también tenían antidumping, las provenientes de Brasil, y se eliminó también esa medida antidumping con nuestro país hermano. Y por último, lo que tenemos es ni más ni menos que operaciones en el mercado único de cambios, y sí, efectivamente, Argentina aprovechó todo este momento para tomar dos medidas. Una, si querés, positiva, y es que positiva entre comillas, porque pobre gente, pero aquellos argentinos varados hoy tienen la posibilidad, digamos, de hacerse algunos dólares más a través de sus tarjetas de débito, y pueden hacer retiro de dólares de su tarjeta de débito debitando directamente en pesos, digamos. Esto que para cualquiera de afuera le puede parecer casi cómico, bueno, créanme que para los que están varados afuera fue una medida importante. Y además de cambiarios, temas cambiarios que voy a hablar ahora seguidamente, no quiero pasar los cambiarios sin hacer algún comentario respecto a la decisión de Argentina de levantarse de las mesas de negociaciones del Mercosur. Al respecto, me han consultado algunos periodistas y me he dado cuenta que mi respuesta no es muy simpática, porque lo que se quiere es buscar un poquito más de polémica, y en esto yo no soy. Ustedes saben que tengo que criticar, lo hago, aquellos que me conocen saben que tengo esa característica, pero increíblemente en esta situación no tengo grandes críticas para la Argentina. Sonará extraño, pero créanme que es así, y básicamente lo que considero es que, y primero quiero contar la historia tal como es y no tal como sale en prensa. Argentina envió diferentes comunicaciones al Mercosur intentando que suspendamos como bloque las negociaciones. ¿Cuál es la lógica de Argentina? Bueno, es la lógica de que cualquiera de ustedes podría tener hoy si tuviera que, por ejemplo, extender su contrato de alquiler, digamos. En esta situación de pandemia, es probable que si ustedes tuvieran que extender un contrato de alquiler, el dueño, si son el inquilino o ustedes como dueño, quisieran decir, mira, me encantaría suspender esta charla un mes para ver cómo termina todo esto, ver si se cae el valor de los inmuebles, ver si sube, digamos. Es una cuestión lógica. Y lo que digo es, si desde el punto de vista lógico, un inquilino con un propietario, digamos, quisieran suspender negociaciones para una revalorización del alquiler, imagínense un grupo económico, digamos, perdón, una unión aduanera imperfecta, como es el Mercosur, respecto de las negociaciones con Corea, por ejemplo. Bueno, me parece que tiene toda lógica esperar una suspensión de esas negociaciones. Al parecer, me parece que esto se tomó más como una especie de medición de fuerzas, porque creo yo que si hubiera primado la lógica se hubiera suspendido las negociaciones. Yo no veo hoy a la Comunidad Europea haciendo negociaciones. Bueno, repito, me parece más que por cuestiones políticas y medición de fuerzas es que hubo una negativa a suspender las importaciones, y Argentina hizo lo que podría considerarse lógico a sabiendas de su postura de no negocio en crisis, digamos, en crisis mundial. Argentina siempre negocia en crisis porque vive en crisis, pero no en crisis mundial. Y fue Argentina que dijo, bueno, yo así no puedo negociar, si ustedes no quieren negociar conmigo, negocien solos. Creo yo que la crítica que tenemos que hacer, la crítica que tengo para Argentina no es por qué te levantaste de la mesa de negociaciones. En todo caso es por qué no tuviste la habilidad para poder buscar el consenso. Me parece que esa es la clave. Y no tengo dudas que el consenso y que, digamos, la decisión consensuada ideal hubiera sido suspenderlo. El tema es que no logramos todavía como Mercosur saber y ponernos todos de acuerdo en que tenemos que siempre ceder, y ceder en favor de la lógica para seguir actuando o para empezar de una vez por todas a actuar como una unidad. Repito, mi mayor crítica, soy crítico con la postura del gobierno, no tanto en haberse levantado, sino en haber llegado a la necesidad de tenerse que levantar. Eso me parece que es algo que debiera de ser revisado por la Argentina por un lado, pero también por intermedio de sus socios. Y ahora les voy a hablar de la segunda pandemia con la que tiene que lidiar también la Argentina, que es aquella que está relacionada con el aumento
sistemático de lo que tiene que ver con la cotización del dólar. No la cotización del dólar que les interesa a los importadores y a los exportadores, perdón, a los exportadores sí, porque está claramente retrasado, pero tiene que ver con lo que tiene un aumento del contado con liquidación y demás. Eso es una segunda pandemia para Argentina. El movimiento del dólar es una pandemia, pero lo interesante es que la tenemos hace mucho, pero digo, en tiempos de crisis esta pandemia se acelera. Una pequeña, si se quiere, introducción antes de hablar de cómo Argentina tocó el mercado de cambios en esta época de COVID-19. Esto es la imagen que mejor representa el régimen de control de cambios en Argentina. Siempre los controles de cambio en Argentina empiezan de una misma forma. Se establece una primera medida que pareciera chiquita, ordenada, como para empezar a arrancar, y después las necesidades y el propio accionar del mercado hace que le tengamos que empezar a agregar y agregar y agregar cada vez más, de forma desordenada, rápida, desprolija, y así es lo que tenemos, digamos. Si alguien me dijera, dame una imagen de cómo es el control de cambio en Argentina, le daría esta, digamos. Sin duda, lo que vemos es que son acumulaciones de cosas poco pensadas y desordenadas, y así es nuestro control de cambios. ¿Cuál es el problema de nuestro control de cambios? Que como régimen, o si se quiere, como idea general, es vos no podés sacar plata del país. Y después, como excepción, es, bueno, yo te voy a dejar sacar plata del país para que pagues tus importaciones de bienes. ¿Y por qué importaciones de bienes y no, por ejemplo, importaciones de servicios desvinculadas? Bueno, porque en realidad el control de cambios no debería de ir directamente a evitar la salida de divisas, sino a controlar el balance cambiario. Es decir, un régimen cambiario no debiera de estar focalizado en evitar que salgan divisas, sino en todo caso que salgan las divisas que entren, es decir, que se balancee. Ejemplo, si yo voy a sacar divisas en forma de una exportación de bienes, es decir, divisas en forma de bienes, debo ingresar divisas en forma de billete. Esa es un poco la lógica, y viceversa. Si yo voy a sacar divisas en billete, debiera de ingresar divisas en forma de algo. En el caso de bienes, es innegable que ingresa algo. Y es innegable que ingresa algo que se corresponde con el contravalor del dinero que salió, porque para eso está la aduana, para comprar la valoración de las mercaderías. Ahora bien, en las exportaciones de servicios, eso es un poco más complicado, porque primero no pasa por aduana, no tiene un control, bueno, pasa por aduana para pagar derechos en algunos casos, impuestos y demás, pero en el caso de servicios en software, pero no me quiero meter en eso, pero no pasa por aduana, no hay un control sobre el precio, entonces es un poquito más difícil determinar si la divisa que salió por servicio verdaderamente entró en forma de servicio. Y es por eso que siempre los servicios son más complicados. Y en un país como Argentina, donde solemos tener servicios un poco extraños que terminan siendo realidad, adelantos, dividendos y demás, es que el foco está ahí. Entonces lo que me dicen es, mira, vos hoy solo puedes pagar importaciones de bienes y algunas importaciones de servicios te voy a dejar, entonces en cuanto te lo esté brindando un tercero completamente independiente. Y que no sea mucha plata, porque si es mucha plata probablemente también voy a tener dificultades. Entonces, lo que significa es todo el resto no puedo. Es decir, yo no puedo pagar un dividendo, no puedo pagar una regalía de una vinculada, que por lo general es lo que sucede, no puedo hacer una reducción de capital, no puedo hacer un aporte de capital al exterior, todas esas cosas no puedo. Y lo cierto es que no existe economía donde todo eso no se puede hacer. Digo, por eso hace muchos años que de alguna forma se trata de decir que el contado con liquidación es ilegal, pero por las dudas está. Y tiene que ver con esto, con que el propio gobierno sabe que no existe economía que resista, que no se puedan pagar todas estas cosas y que lo único que se puede pagar son importaciones de bienes. Perdón, y también los préstamos financieros ingresados. Entonces, sabiendo que podés pagar solamente 2 o 3 cosas y el resto no, sí o sí el mercado va a buscar alternativas. Y sí o sí vos tenés que dejar que ese mercado encuentre las alternativas, porque si no explota todo por el aire. Es como una especie de olla de presión. Si no tiene una válvula donde salga un poquito de la presión acumulada, explota. Entonces lo que tenemos es que compañías empiezan a analizar cobros en especie, cobros en pesos, compensación de cuentas, yo te exporto, vos me exportás, compensemos. Y la figura, digamos, si se quiere, estelar en lo que tiene que ver con las operaciones fuera del mercado de cambios es el contado con liquidación. Todos ustedes saben de que se trata de contado con liquidación. Ya no. He visto hasta instructivos de cómo hacer un contado con liquidación en diarios de circulación masiva, por tanto no me voy a poner a explicarlo. Lo que sí decir que Argentina, el Banco Central hizo foco en el contado con liquidación y fue ahí que nace la comunicación
7001 del viernes, que es esa bomba que estábamos hablando con Ana al principio, que amerita que charlemos un poquito antes de pasar a lo que sería el comercio exterior después del COVID. Antes de eso, hago una mención del último punto que dice ahí, que dice enajenación de activos externos contra pesos, y sepan que el mercado está empezando a analizar y a implementar una operación que es distinta al contado con liquidación, donde en realidad, ustedes saben, el contado con liquidación, a modo de ejemplo, si yo tengo pesos y quiero dólares, lo que tengo que hacer es compro un bono acá, un Bonar 24, que también cotiza en la bolsa de Estados Unidos, compro en pesos ese bono, lo transfiero al exterior, lo vendo en el exterior contra dólares, deposito los dólares en mi cuenta del exterior. Tenía pesos, pasé a dólares. Esta operación que yo les digo es distinta al contado con liquidación, porque básicamente la operación se hace entre dos residentes, donde yo residente argentino tengo un bono en el exterior, el cual lo vendo a otro residente contra pesos, y ese no residente que con pesos me compra mi bono que está en el exterior y yo ya se lo transferí, luego lo liquida contra dólares. Estas, contado con liquidación, y estas son operaciones bursátiles que, si se quiere, al fin del cuento, logran hacer el efecto cambiario de modificar una moneda por la otra, pero que no pueden ser consideradas operaciones de cambio por tratarse de operaciones en realidad financieras, que si uno quiere a corto plazo, pero operaciones financieras al fin. Les decía entonces, la comunicación 7001 es una comunicación muy polémica, que salió el viernes pasado. Por lo general, el Banco Central, cuando va a sacar una norma complicada, o la saca los domingos, o la saca los días anteriores a los feriados, o durante el feriado, o durante el domingo. Esta salió el jueves a la noche para que todos tengamos el Día del Trabajador y los 2 días siguientes para seguirla disfrutando, que básicamente lo que hace es toma a la operación de contado con liquidación y a la operación de dólar MEP como hechos inhibidores del acceso al mercado de cambios. Contado con liquidación, y hago una aclaración, cuando habla de contado con liquidación, habla únicamente del contado con liquidación de salida, es decir, de las transferencias de bonos al exterior. No así la operación de contado con liquidación de entrada, que es la transferencia de un bono desde el exterior. Y lo mismo con el dólar MEP, habla de la compra del dólar MEP, no así de la venta de dólar MEP. Es decir, habla de enajenación de bono contra dólares en el país, no habla de la enajenación del bono, no habla de la compra del bono en dólares. Entonces habla de venta de bono en moneda extranjera, habla de transferencia de bono al exterior. Por tanto, hay una operación que están haciendo cada vez más las compañías por una cuestión de necesidad de caja, que es recibir, por ejemplo, aportes de capital, ingresarlo vía bono y liquidarlo al valor del contado con liquidación. Es una operación que no genera ningún efecto según esta normativa, sí aquel que compra los bonos en pesos y los transfiere a cuenta del exterior. Veamos qué dice la norma. Algo que también toma la norma como un hecho, digamos, inhibitorio de ciertas operaciones es el tema de las compañías que hayan tomado créditos blandos. Con los créditos blandos me refiero a los créditos que dio el Banco Central a las compañías con tasa de 24%, que aplicaba para descuento de cheques, pago de salarios, etc. Ahí básicamente lo que dice la norma es que establece como norma general que para el acceso a pago de capital de intereses, de capital o intereses de un endeudamiento pendiente, es decir, todavía vencido pero pendiente al 19 del 3, va a necesitar la conformidad del Banco Central. Entonces, si yo tengo un préstamo que al 19 del 3, digamos, todavía se encontraba pendiente o no tuve una fecha de vencimiento, o el vencimiento ya había ocurrido, tengo que pedir la autorización al Banco Central para poderlo pagar. A no ser que yo pueda demostrar que, si bien tomé ese préstamo, ya no se encuentra pendiente, y en ese caso además voy a tener que poder declarar bajo juramento que en los próximos 30 días no voy a tomar el préstamo. ¿A dónde va este punto? En realidad pareciera que es que no quiere que las compañías tomen este tipo de créditos de tasas blandas para automáticamente salir luego a pagar deudas vencidas y viejas entre comillas, porque estamos hablando de solo menos de un mes para atrás, con el resultado de ese préstamo. Acá lo mismo, no quieren que uno tome ese préstamo para después hacer un contado con liquidación. Entonces lo que dice es, si tenés pendiente este préstamo, no vas a poder, hasta tanto canceles el préstamo, no vas a poder
hacer o el dólar MEP, es decir, salir a comprar bonos para después venderlos contra dólares en el país, ni tampoco salir a comprar el bono para transferirlo al exterior. Es decir, sos tomador de este préstamo pendiente, dólar MEP y contado con liquidación lo tenés prohibido hasta tanto deshagas o termines de cumplir con tu obligación del préstamo blanco. Acá es donde se pone un poquito más interesante, porque la norma lo que dice es que para acceder al mercado de cambios, yo tengo que haber demostrado que en los últimos 30 días no hice una operación ni de contado con liquidación ni dólar MEP. Y que además, luego de haber accedido al mercado de cambios, en los siguientes 30 días tampoco voy a poder hacer operaciones de liquidación. Sí. Perdón, alguien levantó la mano para hacer una pregunta, creo que fue Fernando, y ya que diste la opción de que ¿Seguro? intervengamos. Fernando, ¿estás habilitado? Está mutado el micrófono de Fernando. Ahora sí. Fernando, ¿querés hacer tu consulta? No, gracias. Atenta. Bueno, evidentemente fue una manito que se escapó. Sigamos. No, la manito quedó. Bueno, seguimos. Igual cualquier cosa ahora terminamos de hablar y abrimos a preguntas y reconocemos el tema. Entonces lo que decía es, si voy a acceder al mercado de cambios, lo que va a buscar la entidad financiera es, primero me va a consultar si yo no hice una operación de contado con liquidación o de dólar MEP. Es decir, si yo no hice la compra de un bono y lo transferí al exterior, o no hice la compra del bono y lo vendí contra dólares aquí en el país. Me va a dejar acceder. Eso lo que me va a pedir es una declaración jurada. No va a hacer una investigación sobre esto, solo va a hacer la investigación interna para el caso de que yo hubiera hecho cualquiera de estas operaciones con el propio banco. Es decir, su obligación de investigación va hasta la operación propia en el banco. Entonces, yo declaro bajo juramento que no hice una operación y declaro bajo juramento que en los próximos 30 días tampoco voy a hacer una operación de contado con liquidación. Esto aplica también para las operaciones de canje y de arbitraje, que no es un tema menor, y también aplica en lo que tenga que ver con la operación al revés. Es decir, que si yo voy a hacer un contado con liquidación, el broker de bolsa me va a preguntar si yo accedí al mercado 30 días antes y me va a decir que no puedo acceder en los 30 días siguientes. Para que quede claro, si voy a acceder al mercado de cambios, el banco me va a decir, no podés haber hecho contado con liquidación hace 30 y los próximos 30. Y si voy a hacer un contado con liquidación, el broker me va a decir, no tendrías que haber hecho operaciones de cambio ni 30 antes, ni lo vas a hacer en los 30 después. Por tanto, básicamente lo que hacemos es, de una vez por todas, divorciamos, y lo que decimos es, acá sí tenés la verdadera, que muchos hablaban del desdoblamiento cambiario, acá pareciera que nos vamos al desdoblamiento cambiario. O sos un operador de contado con liquidación y haces todo por ahí, o sos un operador del canal libre. ¿Cuál es el mayor problema de esto? Es que el mayor riesgo es que muchos digan, ok, yo soy de contado con liquidación. Así que, y es por eso que pareciera que todavía el efecto de baja en lo que tiene que ver con estos precios no se estaría viendo. Esta comunicación hace una modificación menor, la puse más por el tema de anecdótico, pero porque ya estaba funcionando, digamos, de hecho, y que antes, cuando uno quería hacer una operación por el mercado de cambio de más de 2 millones de dólares, tenía que avisar con 3 días de anticipación antes de hacer la operación a la entidad financiera le avisaba al Banco Central que después de pasado ese tiempo se podía hacer la operación. Eso de los 2 millones bajó a los 500.000 dólares. ¿Cuál es el mayor problema de esto? Que esto ya lo viví, de 500 se va a 100 y de 100 se va a 50, y así es como cada vez no podemos operar casi nada sin haberle avisado antes al central. Dos cosas para tener en cuenta. Primero, todas estas normas de las que estamos hablando es solamente en lo que tiene que ver con acceso al mercado de cambios a los efectos del contado con liquidación. No nos olvidemos que existen un montón de otras regulaciones que le aplica a cada acceso al mercado de cambios según el tipo de pago o cobro que se esté mencionando. Por tanto, no olvidar que estos son normas o condiciones que se acumulan a las existentes. Y lo otro es que el incumplimiento de la normativa cambiaria, sabrán ustedes, y si no,
quizás les voy a dar la peor noticia de la semana, son todas susceptibles de ser sancionadas por el régimen penal cambiario. A diferencia de otros países, y al igual que, por ejemplo, Venezuela, nuestro régimen sancionatorio por operaciones de cambio es un régimen penal con multas sumamente severas, las cuales no me voy a exponer para no arruinar todavía más el día. Ahora sí vamos al comercio exterior después del COVID. Estoy imaginando tu cara, Ana, que me queda nada, así que vamos a, pero no quiero dejar de hablarlo porque era el tema central, así que me voy a tomar unos 10 minutos más. La mayoría de ustedes sabrán qué significa esto, todos hablamos chino, pero bueno, aquellos que no, sepan que acá lo que dice es crisis. Acá también lo que dice es oportunidad, de ahí viene que crisis es oportunidad, algo ya resabido por todos, pero acá una novedad, esto también significa peligro. Por tanto, si yo tuviera que hablar en el comercio exterior que se viene después del COVID, lo que diría es que en realidad esta crisis puede ser una oportunidad para hacer algo peligroso. Y me parece que es lo que va a terminar sucediendo en muchos países. ¿Y a qué me refiero básicamente? America First para el señor Trump, para nosotros será vivir con lo nuestro, de Aldo Ferrer, y así sucesivamente. Lo que creo es que en todas las grandes crisis que hemos atravesado mundiales, me refiero a crisis financiera por un lado, si querés, en nuestro caso, crisis del 2001, Gran Depresión, digamos, hablemos de la crisis que quieran, en todas se evidenció, desde el punto de vista del comercio exterior, una misma consecuencia, y es el proteccionismo. Entonces, ¿cómo se sale en comercio exterior de las crisis? Con proteccionismo. Y esto no hay ninguna chance de que me equivoque, porque es lo que ya incluso está sucediendo en algunos países, donde se están analizando en países, por ejemplo, por primera vez en su historia, la aplicación de licencias. Por tanto, lo que creo es que esto es un gran peligro. Creo que el gran peligro es que, como por ejemplo, después del 2011, después del 2001, se empezó a utilizar el tema, después de la crisis financiera, las cuestiones financieras eran el gran problema y se empezó a restringir más ciertas operaciones de carácter financiero, a hablar de mayores niveles de encaje y demás. Luego de las Torres Gemelas se empezó a restringir el comercio exterior basado en la idea de terrorismo. ¿Sí? Lo que veíamos era de que teníamos barreras pararancelarias que, basados en la protección del terrorismo, terminaban por cerrar las economías. Y no vaya a ser cosa que a partir de ahora empecemos a ver que muchas economías se cierran basados en la bandera de la salubridad. Por tanto, lo que creo es que esto puede pasar. Y si a esto le sumamos un gran desgaste de los organismos multinacionales, empezando por la OMC y terminando por la OMS, empezando por el comercio y terminando por la salud, creo que ese desgaste de los organismos internacionales, incluso puestos en duda por el propio Trump. Trump no dice voy a salir de la OMS, también dice que va a salir de la OMC. Por tanto, digo, este desgaste de los organismos, más este sentido pseudopatriótico que puede darse a nivel de proteccionismo, lo que vamos a ver es el cierre de muchas economías y el proteccionismo. Mayor proteccionismo en los países que ya lo somos y proteccionismo en medidas que en algunos países que nunca lo habían sido. Y es ahí donde surge más importante lo que tenga que ver con la relación de Argentina con el resto de sus socios del Mercosur. Y es por eso que tiene mucha importancia eso que hablábamos al principio de una vez por todas empezar a pensar en un Mercosur que se mueva como una unidad y no que se mueva como un rejunte de individualidades. Esto también genera riesgos a nivel de las empresas, digamos, no solo en lo que tiene que ver con las economías y las políticas económicas, sino también con lo que las empresas suelen hacer en estos momentos de crisis. Y la verdad es que existen, desde el punto de vista operativo, aduanero y cambiario, existen ciertos recursos que las compañías en tiempos de crisis utilizan y que tienen el siguiente condimento. Mientras las están usando como están en crisis, la aduana, si se quiere, y el Banco Central resultan permisivas y no los cuestionan tanto, ahora bien, la aduana tiene memoria y dentro de 2 o 3 años van a salir a controlar o van a salir a querer cuestionar esas cosas que hicimos mal en los momentos de crisis. ¿A qué me refiero con lo que hicimos mal? Ahora voy a volver a esta imagen. Acá que muchas compañías lo que terminan haciendo es, por ejemplo, termina haciendo ajustes retroactivos de sus operaciones en comercio exterior.
Como no puedo pagar, consigo un descuento, o al revés, como yo exporté y no me pueden pagar, le descuento yo. Todo lo que tenga que ver con ajustes retroactivos para poder, si se quiere, salvar la crisis. Sepan que ajuste retroactivo más declaración aduanera o declaración cambiaria, igual infracción o delito, digamos. Cuando yo le declaro al Banco Central que tengo que pagar 10 y pago 10, o cuando yo le declaro a la aduana que este producto vale 8 y declaro 8, todo lo que haga después que pudiera modificar esa mención no hace más que confirmar la falsa declaración. Falsa declaración que, según el inciso C en el régimen penal cambiario, es un delito. Falsa declaración que, según el artículo 954 del Código de Valores, es una infracción. Por tanto, ojo con este tema. Otra cosa que suele pasar es decir, dejemos el pasado tal como está, pero a partir de ahora hagamos lo siguiente. Ojo con el hagamos lo siguiente y lo que tenga que ver con la variación de los precios. O te exporto más caro, te exporto más barato, importar más barato, importar más caro. ¿Cuál es el tema con esto? El tema es que cada vez que yo ajusto un precio, la aduana nota ese ajuste y la aduana lo que va a querer, esto arranca por aduana y puede tener central, y ahora les explico cómo, pero la aduana cuando yo subo o bajo un precio, lo que va a querer es ver qué sucedió que generó ese ajuste. Y ahí me va a poder sancionar. Si el ajuste no está debidamente justificado, me va a, si se quiere, cuestionar el ajuste a futuro. Y si el ajuste tiene su razón de ser, lo que se va a fijar es ese ajuste no se debió haber producido antes, y por tanto yo ya venía declarando mal de antes, y ahí es todavía peor, porque ahí se ve con las operaciones pasadas no prescritas. Entonces, en vez de sancionarme mis 2 o 3 operaciones donde empecé a hacer las cosas mal, me sanciona los últimos 5 años, donde va a considerar que hice las cosas mal. También ojo con temas de reestructuraciones, ¿sí? Muchas compañías lo que estuvieron analizando en estos últimos tiempos es una reestructuración. De pronto una branch, una sucursal en Chile, Brasil, Uruguay, donde fuera, a través de la cual canalizan sus operaciones de exportación. Ya sabemos de esto, ya sabemos de triangulaciones, sabemos que las reestructuraciones suelen tener condimentos que hacen a los problemas aduaneros o cambiarios, por tanto toda reestructuración que se esté pensando más a nivel multinacional, de bueno, esto ahora lo va a fabricar tal persona. Ejemplo, yo estoy fabricando algo, ahora lo va a empezar a fabricar Brasil en vez de nosotros. Bueno, ojo, si es un negocio nuestro, nosotros se lo podemos gratis a Brasil, ahí puede haber un tema de precio de transferencia. Si yo lo que voy a hacer es, le voy a vender a Brasil mi producto, que Brasil lo va a refacturar a Paraguay, eso realmente se puede hacer. Brasil le puede poner un markup. Ese markup de cuánto puede ser. Todas esas cuestiones son cosas que tenemos que analizar. Lo mismo que lo que tiene con todo tipo de renegociación. Toda renegociación que se genere en estos días relacionada con nuestras operaciones de comercio exterior, de bienes o servicios, siempre hay que ver si no puede tener un impacto en lo aduanero. Y ahora sí, para cerrar, simplemente mostrar, porque sé que soy un poco negativo, así que voy a mostrar esta pequeña luz de esperanza que tiene el país, y esto más a nivel general. Y lo que decimos es, ¿se viene un proteccionismo? ¿Estamos complicados? Sí. ¿Estamos en crisis? Sí. ¿Se viene un proteccionismo? Sí, no cabe duda que se viene un proteccionismo. Ok, ¿estamos en la peor situación de todo porque además de eso estamos coqueteando, digamos, con un default? Sí, también es cierto. Pero hay una única luz de esperanza, y es que si hay un producto que no es fácil suplir con la oferta doméstica, son los alimentos. ¿Sí? Vos los alimentos es como el embarazo. O estás o no estás embarazada, vos producís o no producís alimentos. Es difícil que te pongas a producir alimentos de un día para el otro y de forma artificial. Y ahí creo que Argentina tiene un punto a favor, y creo que el mayor volumen de exportaciones de Argentina, que tiene que ver con la industria de alimentos, ese mayor volumen es un volumen, si se quiere, con una demanda menos elástica que otros productos. Por tanto, creo que ahí claramente tenemos una oportunidad. Digo, va a ser más difícil que nos cierren la puerta con los alimentos. Nosotros, por otro lado, somos cada vez más y mejores y más eficientes productores de alimentos. Creo que ahí es donde va a estar probablemente la clave de un impacto un poco menos trágico que lo de otros países. Por mi lado, nada más. Ana, si querés abrimos a si hay alguna pregunta, o no pregunta, o comentario que alguien quiera agregar. Bueno, acá abrimos ese espacio. Gracias, Klaus. La verdad que como siempre, avasallante la presentación. Y abrimos el espacio para los que quieran comentar, consultar, preguntar.